El tema que vamos a tratar el día de hoy es de gran importancia, ya que es relevante en el sentido de que para empezar a hacer un estudio de investigación, se tiene que primero formular. ¿Qué vamos a formular? Una pregunta. Esa pregunta es vital, ¿no? Como se dice, es el eje central para dar inicio a una serie de actividades y procedimientos científicos. Pues la pregunta de investigación es clave porque en ella se centra prácticamente la realidad, el contexto real de lo que nosotros vamos a experimentar y vivir y sacar información. Por lo tanto, es un tema muy preponderante para todos los maestristas y doctorados. Y sin más preámbulos, el tema que vamos a tratar hoy en el seminario lleva como título ¿Cómo formular problemas de investigación? Habiendo hecho ya el preámbulo acerca de la exposición del día de hoy, empecemos indicando la siguiente imagen, que nos va a motiva a todos los maestristas y doctorandos. Una motivación especial, ¿no? Siempre estamos formulando preguntas como si fueran niños, ¿no? Recordamos el niño que todo lo que ve y todo lo que hace se cuestiona. Y vamos a ver un caso aquí que podía haberte sucedido, ¿no? Posiblemente te ha sucedido, dice. Vas a prender la licuadora y en ese momento pues la licuadora no arranca, no enciende, no licúa como se dice, ¿no? Y uno en este momento se hace una pregunta, una interrogante, ¿no? ¿Cuál será el motivo que la licuadora no prende, no se formula? Y bueno, ¿cuál será la hipótesis? Bueno, ¿cuál será la posible respuesta hipotética, la supuesta respuesta alternativa que le puedo dar, ¿no? Se plantea una respuesta hipotética. Ante una pregunta se plantea una respuesta. ¿El enchufe está malogrado? Se pregunta uno. ¿No hay energía eléctrica? ¿La licuadora se malogró? Y otras interrogantes que podrían no formular como a manera de hipótesis, ¿no? Y bueno, vamos a señalar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en este caso? ¿Qué vamos a hacer en el futuro o en ese instante? Y el futuro puede determinarse de la siguiente manera. Verificar si el enchufe está malogrado. Verificar si hay energía eléctrica. Se puede determinar si la licuadora está malograda. Y bueno, a estos tres elementos que aparecen como pregunta y una posible respuesta, que es la hipótesis, y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer que viene a ser el objetivo? En realidad se llaman los elementos triunos de la investigación. ¿Y quién lo indica? ¿Quién lo refiere? Nada más que Ries en su libro Metodología de Investigación. O sea, estos tres elementos se enlazan dentro de una circunferencia en la que las tres se interceden, pero el que da cabida a todo este procedimiento sistemático es la pregunta. Y en eso nos vamos a evocar, en las preguntas. Y para continuar, vamos a analizar la siguiente interrogante. ¿Cómo se inicia un proyecto de investigación? Para eso hay que generar ideas, pero ideas cualquiera no, ideas que generen nuevos aportes, que sirvan a la sociedad, que sirvan a nuestro entorno, que se puedan generalizar. Ideas sí, ideas que sean emocionantes, apasionantes, que nos impulsen a seguir estudiando y además sirva de base para otros investigadores. Ideas sí, que sean novedosas, ideas que generen interrogantes, ideas motivadoras, que motiven a los investigadores a seguir estudiando, que te motive a ti mismo como persona y que motiven a otras personas y que les sirva de inspiración. Pues en las ideas a veces más locas que aparecen en nuestros pensamientos, a veces están muchos aportes que se pueden dar a la sociedad, ¿no? Isaac Newton, en una época de pandemia, en el siglo 1600, se encerró en su cuarto analizando y buscando muchas ideas, muchas interrogantes en las que él quería dar respuestas. ¿Y qué dio lugar a eso? En ese encierro lleno de pasión y lleno de emociones, con ideas nuevas, inspiradoras y que sirva de aporte a la sociedad, generó la ley, la primera, segunda y tercera ley de Newton, acción y reacción, inercia y velocidad. Entonces, las ideas que nosotros podamos tener dentro de un contexto deben ser de sentido novedoso, innovador, algo que cause inspiración para todos los que les interesa la investigación y sobre todo el aporte que podemos dar a la sociedad.
presente y en el futuro. Pero todo nace de qué cosa? De una interrogante, ¿no? De las ideas que podemos tener en nuestro cerebrito, ¿no? Y pasamos a una cuestión también de pregunta, ¿no? ¿Cómo seleccionar un problema científico? Ya hemos hablado de las ideas que deben ser que nos impulsen, que nos ayude, que sea algo novedoso, innovador, y además que dé cabida a aportes a la sociedad. Pero, ¿cómo se debe considerar o cómo se debe seleccionar un problema científico? Ya netamente científico, ¿no? Debe considerar ciertos aspectos, como por ejemplo, aspectos trascendentes, aspectos que aporten a la sociedad, aspectos que sirvan al mundo de la ciencia, como que, por ejemplo, en este contexto que estamos viviendo, en este contexto de pandemia, en esta coyuntura local y mundial, se están dando muchos aportes en torno a la enfermedad del COVID, a ese virus malicioso, ¿no? Que se está, pues, deteriorando a la sociedad, en todo, en el sistema económico, en el sistema mismo de la inmunidad de la persona. Los médicos, los científicos, los hombres de ciencia están buscando una cura. Entonces, todos los estudios que están haciendo actualmente en esta coyuntura son trascendentes, aportan al mundo científico, ayudan a la humanidad. Además, debe de considerar que debe ser original, algo novedoso, innovador. Bueno, reitero en esa idea, ¿no? Para seleccionar un problema de investigación, reitero aquello, ¿no? Debe estar contemporáneo, debe ser contemporáneo, actualizado, quiere decir que estemos viviendo en esa realidad. No vamos a hablar de un tema de investigación, no podemos considerar un tema de investigación muy pasado, o que no sea tan relevante, o que de repente ya ha sido trastocado, muchas veces ha sido tocado. Entonces, mejor pensemos en hacer un tema de investigación y seleccionar un problema, pero de entorno científico, y más, ¿no? Diría que hasta de aspecto predictivo para el futuro. Que sea particularmente que sea humano, que sea generalmente humano, ¿no? Que esté basado en la gente, en las personas, en el contexto poblacional, ¿no? Que sea pluricultural. Ahora, hoy en día, pues hay una situación de dejadez del mundo pluricultural, ¿no? De ese mundo multilingüístico. Se ha dejado de lado. Los gobiernos y a nivel mundial, pues no se le ha tomado en consideración, ¿no? Entonces, pensemos en esa gente, ¿no? Pensemos en nuestro folclore, ¿no? En nuestra historia. Entonces, es un tema que podría ser apasionante para muchos investigadores, ¿no? Hablar de las etnias, ¿no? Hablar de los asentamientos humanos, tanto en Lima, en los alrededores de Lima, o también en provincia. Asentamientos humanos que tienen escasez de agua, de luz, y posiblemente de muchos problemas que ellos en realidad, pues, no hay quien los escuche y no hay quien estudie su problema o su situación. Tenemos que enfocarnos en la vida humana de las personas para considerar un tema de investigación. En cuanto a la justicia social, vemos que en nuestra realidad, en nuestro país, ¿no? La justicia social no llega. Y no llega a mucha gente, por muchos motivos, ¿no? Entonces, estudiaremos casos que se llaman estudios de casos. Estudios de casos. Acerca de lo que le aqueja a las personas, pero en el marco legal. Entonces, si vamos a hacer un estudio de caso, en un estudio cualitativo, enfoquémonos en la persona humana. En cuanto a cómo seleccionar un problema científico, debemos de considerar, ¿no? Que esta va a generar nuevas investigaciones, va a impulsar a otros investigadores, va a generar nuevos aportes, nuevas curiosidades, interrogantes para las demás personas e investigadores que deseen ampliar en ese conocimiento, que desean conocer más en ese conocimiento, que desean dar a conocer otras luces, quizás le apliquen otro método, apliquen lo que tú ya has llevado en consideración y estudio, de repente le pueda servir para otros investigadores que se apasionan y puedan hacer estudios más relevantes o más complejos quizás, o con otras variables. Entonces, que sirva de aporte, que genere nuevas investigaciones, que sea original, ¿no? Algo importante
cuando se va a seleccionar un problema científico. La viabilidad. ¿Qué significa la viabilidad? La viabilidad significa que tú puedes contar con todos los recursos humanos, puedes contar con todos los recursos logísticos, con el dinero, con las computadoras, con la movilidad. Entonces eso significa que es viable. Si cuentas con todos estos recursos, entonces el estudio que tú vas a realizar en el futuro es viable. Pero también tienes que tener en cuenta que sea factible. Pues si no es factible, tampoco lo puedes realizar. ¿Qué significa que sea factible? Factible significa que tienes acceso a esa población. Significa que tú puedes acceder a ese lugar donde tú has encontrado un contexto real, problemático, y por lo tanto tú vas a llegar a ellos. Le vas a poder sacar información, vas a obtener información relevante a través de esas personas. Quiere decir que tú tienes acceso a ese lugar. Quiere decir que si yo realizo un estudio para una universidad X, debo de tener acceso a esa universidad. Si yo quiero realizar un estudio en una cárcel de mujeres, puede ser muy viable, puedo tener todos los recursos, pero de repente no es factible hacerlo. ¿Pero por qué no es factible hacerlo? Porque no tengo el acceso, no sé cómo llegar a ese contexto problemático. Entonces la factibilidad es de vital importancia. La viabilidad y la factibilidad es de vital importancia para un estudio científico o para un proyecto de investigación hacia el futuro, ¿no? Entonces, para seleccionar un problema científico, tenemos que tener amplias ideas, ideas innovadoras. Pero no nos quedemos en esas ideas. También hay que tener en consideración el aporte científico, que sea actualizado, que vaya a la persona humana, que sea humana, ¿no? Que sea original, que genere nuevos aportes y además que sea viable y factible de poder realizar. Y ahora ya estamos entrando a lo que sucede en la realidad problemática. Para plantear un problema de investigación y ver una realidad problemática, tenemos que hablar de interrogantes. Esos interrogantes que a todo lugar, a todo sitio lo llevamos. ¿Qué nos permiten generar interrogantes? Bueno, nos permite tener ideas generales de la realidad. Esas ideas nos van a dar luces del contexto real del problema que sucede. Nos amplían la visión de lo que aqueja a esa población o a ese contexto, a esa muestra, que pueden ser documentos, que pueden ser personas, que pueden ser el mundo de enfermedades, virus, bacterias. ¿Qué problema podemos encontrar ahí? ¿Qué problema podemos encontrar en ese contexto? Entonces tenemos que hacer un estudio detallado de todas las interrogantes que podemos encontrar en un contexto, en una realidad, y que es observable sobre todo. Estas interrogantes nos van a generar ¿qué cosa? Interrogantes generales e interrogantes específicos. ¿Para qué nos sirven los interrogantes generales? Esos interrogantes, esas cuestiones, esas preguntas generales. Tenemos que verlo desde un enfoque mundial, global, ¿no? Desde un enfoque continental y desde un enfoque regional. El problema que estamos viendo en un contexto real, cercano a nosotros y que nosotros podemos investigar, también debe tener antecedentes, estudios anteriores a que nosotros vamos a resolver o verificar detalladamente mediante los procesos de investigación. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar debemos considerar o tener en cuenta que ya hay estudios realizados en otros países, en otros entornos a nivel mundial. Si quiero estudiar una problemática de una determinada población, entonces yo voy a hacer estudios a nivel mundial. Voy a buscar información en diferentes bases de datos, como la WildSci, la Scopus o Cielo, la Diner, el Vesco,
puedo buscar información en muchas bases de datos interesantes e importantes acerca de lo que yo quiero estudiar. Pero ¿para qué nos sirven conocer estudios anteriores o estudios que nos anteceden a lo que nosotros vamos a realizar? ¿Para qué nos van a servir? Esos estudios nos van a dar luces, nos van a guiar, nos van a orientar. Son estudios realizados por otros investigadores, por lo tanto nos van a dar ciertos aportes. De una manera nos va a servir para hacer un método, para saber qué han escrito otros investigadores y qué han hallado, y nosotros ahondar en ese problema. Para eso nos sirve, ¿no?, tener estudios anteriores. ¿Para qué otra cosa nos sirve? Pero si ya estamos en un entorno regional, si yo voy a realizar un estudio mediante una problemática que se presenta y lo quiero ver a nivel Perú, a nivel regional, entonces también debemos de contar con estudios anteriores, llamámosles antecedentes. Esos estudios que se puede dar en una región pues de la sierra, de la costa o de la sierra, que esté tratando o que haya tratado, indico, acerca del tema que yo quiero tratar en el futuro. Si yo quiero tratar un tema de motivación o de empresa o de rendimiento académico, busco información en el Perú, en cualquiera de las regiones de nuestro país, y vemos si hay estudios que hayan realizado con anterioridad al tema en la que yo quiero enfocarme en el futuro. ¿Por qué? Porque también nos van a guiar, nos van a dar luces, podemos ver algunos temitas detenidamente de aquello que ya se estudió y que además nos va a servir de repente el método que empleó, o si no nos sirve completamente, pero nos va a orientar en algo. De repente los resultados que han obtenido en estudios que nos anteceden nos pueden dar luces para buscar otras interrogantes y sacar otros resultados, o para ampliar nuestra investigación. Lo que ya se tocó, lo que ya se trastocó, dejarlo de lado y crear nuevas interrogantes y nuevos estudios para los futuros estudios que nosotros vamos a plantear en adelante. Entonces, todo eso corresponde a una realidad problemática. ¿Cómo se puede ver la realidad problemática? A nivel mundial, global, a nivel Europa, a nivel continente, ¿no? Europa, Sudamérica, a nivel países cercanos a nosotros, y a nivel Perú, y a nivel regional, y a nivel local. Todos esos estudios nos van a ayudar para poder plasmar nuestras ideas en el futuro acerca del proyecto de investigación que nosotros vamos a realizar, ¿no? Y ya llegamos en pleno a lo que ya es la definición del planteamiento de la realidad problemática. Hemos hablado de las luces que tenemos, las ideas importantes que tenemos que tener en cuenta para realizar una investigación. Hemos hablado de cómo podía yo hacer un estudio de investigación considerando ciertas cosas, ¿no? Que aporte a la humanidad, que aporte a nuestro folclore, a nuestra cultura, a nuestras etnias, que sea viable, que sea factible, que sea original, novedoso. Hemos hablado de eso. Pero ahora ya estamos entrando poquito a poquito, como se dice, a lo que es la definición del planteamiento de la realidad problemática. Y tenemos una definición de Arias en su libro de Metodología de la Investigación del año 2012. Arias sostuvo lo siguiente: el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por resolver. Entonces, la realidad, el contexto real de la situación problemática, describe de manera detallada y amplia lo que nosotros hemos podido visualizar, lo que nosotros hemos podido observar. Y además, para crear un problema de investigación, ese contexto real problemático que hemos visualizado y observado nos va a permitir generar una pregunta de investigación. Para formular una pregunta de investigación y comprender plenamente lo que es el planteamiento de la realidad problemática, hay que considerar o tener en cuenta algunos criterios para abordarlo. Y cuando hablamos de criterios, podemos citar, pues, ¿no?, a Carrasco en su publicación del 2017, en la que él indica que
para dar un planteamiento de la realidad problemática y formular una pregunta de investigación, él indica como criterio lo siguiente. Hay que tener conocimiento amplio del tema, conocer todo el contexto real de la problemática situacional o de ese contexto que nosotros queremos estudiar. Además dice, debe de hacerse en forma de pregunta. Ya hemos indicado que cuando se formula una pregunta de investigación, la palabra pregunta ya me está diciendo que genera un interrogante. Entonces debe hacerse en forma de pregunta, sostiene, ¿no? Además, Carrasco indica lo siguiente. Debe de estar inmerso la justificación, claro, el por qué, el para qué sirve, qué aporte da a la sociedad. A eso se refiere cuando se habla de la justificación. ¿Qué aportes? ¿Qué nos va a brindar? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Qué métodos nos va a dar? ¿El aporte práctico, el aporte científico, el aporte metodológico? De eso se refiere la justificación y de eso habla Carrasco, ¿no? Además, Carrasco refiere lo siguiente, ¿no? Debe estar delimitado. Importante ese aporte de Carrasco, esa idea que tiene. ¿Qué significa que debe estar delimitado? Delimitado significa que si yo fijo una realidad problemática, observo una realidad problemática, y en ese contexto estoy observando a personas, entonces yo delimito quiénes van a ser esas personas. Si yo voy a hacer un estudio en una universidad X, debo de indicar en mi estudio que si voy a realizar los estudios con todos los estudiantes en general, quiénes van a ser mi población y mi muestra. O también puedo indicar que solamente voy a delimitar mi estudio en los estudiantes del quinto ciclo. Y además no del quinto ciclo, porque si yo digo quinto ciclo significa que son todos los estudiantes de todas las carreras. Y quiero seguir delimitando. Entonces empiezo a delimitar de la siguiente manera. Estudiantes del quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. Y esa es mi forma de delimitar. Señalar con precisión a quién voy a estudiar, para que cada uno de ellos sea un elemento de estudio, para cuadrar mi estadística en ese sentido. Entonces, delimitar quiere decir señalar fronteras y solamente indicar a qué población voy a estudiar, con precisión. Y bueno, algo más que decía Carrasco, ¿no? Que la relación debe ser coherente entre sí. El proceso sistemático y organizado que el tesista, tanto el maestrista y tanto el doctor o el futuro doctor o el doctorando realiza, debe estar redactado en forma coherente, porque tiene que seguir lineamientos sistemáticos organizados, a los cuales le llamamos método científico. Por lo tanto, todo lo que se redacta y se escribe, todo va enlazado como eslabones en una cadena. Si un eslabón está mal redactado, no tiene coherencia, se rompe esa brecha de investigación científica, se rompe, hay una ruptura. Entonces, todos los eslabones que conforman el método científico deben estar bien redactados, sobre todo coherentes, que se entienda, que comprendan, que cualquier persona que lea una tesis y conoce algo del tema, a lo menos que pueda comprender y entender lo que el investigador ha redactado, ha escrito, ha dado como resultado, ¿no? Y además acerca de los criterios para el planteamiento de la realidad problemática, tenemos a Kerlinger en su libro Comportamiento, ¿no? Investigación del comportamiento. Kerlinger y Lee, en el año 2002, señalaron los siguientes criterios para la definición del planteamiento del problema. Como número uno señalan los investigadores Kerlinger y Lee. Debe expresar una relación entre dos o más variables. Cuando se hace o se realiza un estudio de investigación, mínimo es una variable, pero también se puede trabajar con dos variables para que exista ese grado de relación entre ambas variables. Entonces, Kerlinger señala ese criterio. Debe expresar una relación entre dos o más variables. Y además, señala algunas preguntas, refiere algunas preguntas, como la primera que dice, A está relacionado con B. Señala una segunda pregunta, ¿cómo está relacionada A y B con C? Y además, Kerlinger y Lee señala una tercera pregunta,
que dice lo siguiente: ¿cómo está A relacionado con B bajo las condiciones E y D? Entonces, Kerlinger y otros señalan muy claramente que para formular una pregunta de investigación se debe de hacer en forma de interrogación, en forma de pregunta, y bueno, ahí nos da 3 ejemplos, ¿no? En el punto 2, señala Kerlinger y Lee, dice lo siguiente: debe ser enunciado de manera clara y sin ambigüedades. Es ahí la importancia y relevancia que tiene la formulación del problema de investigación. Debe estar redactada claramente y sin ambigüedades. Quiere decir que no cause duda, que no cause doble sentido cuando se escriba y que en realidad no se entiende mucho lo que quiere estudiar o detallar. La pregunta de investigación debe estar bien precisa, bien delimitada, clara y sin errores de ambigüedad. Y en el punto 3, los autores señalan lo siguiente, ¿no? Demanda que el problema y su enunciado, y en color rojo, que dice lo siguiente, en color rojo, o sea, detalla muy bien la idea, ¿no? Impliquen la posibilidad de ser sometidos a una prueba empírica. O sea que cuando se enuncia un problema de investigación, cabe la posibilidad que este problema de investigación impliquen que estén sometidos a una prueba empírica. Qué lindo cuando habla Kerlinger. Y la pregunta que todos estarán preguntando detrás de la pantalla virtual: ¿qué significa que pasen una prueba o que sean sometidos a una prueba empírica? Fácil de entender. La palabra empírica proviene del empirismo. El empirismo fue una corriente filosófica cuyo padre del empirismo fue Bacón, ¿no? Bacón, en el año 1561 nació. Entonces, él da inicio a lo que le podemos llamar el fenómeno o la filosofía del empirismo. ¿Y qué nos dice el empirismo? ¿Qué nos señala el empirismo, no? Como filosofía, que más o menos en el año 1700 tuvo un apogeo enorme en Europa, ya que Bacon nació pues en Inglaterra, ¿no? Entonces, el empirismo sostiene lo siguiente: que todo estudio de investigación nace de nuestra experiencia, nace de nuestra observación sensorial, visual. Es todo aquello que la persona ha experimentado, de algo real, que puede ser observable y medible. Y todo ese procedimiento lo detalla en un libro, ¿no? Que lo escribió en el año 1600 y que lleva como título Novum Estudios de la ciencia, ¿no? Entonces, Fayol, o que dice Bacon, señala en ese estudio o en esa declaración escrita y narrada toda su filosofía. Y él sostiene, ¿no?, que la filosofía empírica en realidad sigue un método científico. Y ese método científico está basado en su experiencia, está basado en las observaciones visuales y que pueden ser medibles por el hombre. Entonces, todos los estudios que realizan los tesistas, los investigadores, los maestristas, los doctorandos, en realidad deben de ser estudios empíricos. ¿Qué significa? Que estén basados a la experiencia y además del contexto real que puede ser medido, ¿ya? Entonces, a eso se refiere Bacon cuando habla de lo que es todas las investigaciones deben de pasar una prueba empírica, ¿no? Que se puede probar, ¿no? Indica que se puede probar, ¿no? Bueno, ya estamos entrando de lleno a la formulación del problema de investigación. Ahí podemos observar algunos detalles y vemos 3 definiciones, ¿no?
Y podemos señalar lo que dijo Valderrama en el 2015 en una publicación, ¿no? Cuando habla de un problema de investigación y señala lo siguiente: la formulación del problema se lleva a cabo a través de un interrogante. Ya hemos visto que se tiene que hacer en forma de pregunta, ¿no? Que debe relacionar dos o más variables. También debe mencionar la población de estudio, el lugar y el año de la investigación. Lógicamente, ya nuevamente estamos señalando todo lo que hemos dicho anteriormente, que para formular una pregunta de interrogación se debe hacer en forma de pregunta, de interrogante. Se debe de estar bien delimitado, debe de señalar las variables, la población de estudio y además el lugar, el contexto donde se va a realizar la investigación. Tenemos lo que indica, o tenemos lo que refiere Ñaupas y además otros investigadores. ¿Qué es lo que dice Ñaupas acerca de la formulación del problema de investigación? El problema debe ser formulado de manera clara y precisa y en forma interrogativa, abarcando varias características del objeto problema y sus relaciones con otras variables. Y nuevamente incidimos en que la formulación del problema debe ser clara, precisa y además debe estar delimitada en cuanto al objeto problema y lo que queremos estudiar. Y por último tenemos a Carrasco en una publicación del 2017 en su libro Investigación Científica, en la que nos señala lo siguiente, ¿no? Acerca del problema de investigación dice: reducir a términos claros y precisos. Esa palabra claros y precisos la hemos encontrado varias veces, ¿no? Reducir a términos claros y precisos el problema de investigación de manera de proposición, ¿no? Que en otras palabras sería la pregunta de investigación. Es por eso que en este seminario que estamos aportando para todos los tesistas y para todos los investigadores, para todos aquellos que están haciendo estudios de doctorado, ¿qué tan relevante es señalar, formular, plantear una pregunta de investigación, ¿no? Que si la pregunta de investigación está mal redactada, está mal diseñada, está mal formulada, prácticamente la investigación queda en nada. Porque ese es el eje central, ¿no? ¿Cómo empieza, mejor dicho? ¿Cómo empieza un estudio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte de la investigación, ¿no? Cuando hablamos de una investigación, tenemos que tener un respaldo teórico, un respaldo científico. Tenemos que tener un respaldo de expertos, de autoridades, de personas que hayan escrito, investigadores, que nos dan una serie de teorías, de conceptos, de definiciones en el mundo netamente de la investigación y además en el mundo epistemológico. Las corrientes teóricas y las corrientes epistemológicas nos sirven de mucho. ¿Por qué? Porque todo eso va a dar lugar a un marco teórico, un marco que fundamenta nuestro estudio. Porque cuando vamos a realizar un estudio, no basta con lo que nosotros escribimos, porque quizás nos da la gana, no es así. Todo lo que nosotros podemos escribir, redactar, plasmar en un papel, todo debe estar fundamentado. Todo debe tener una base, un cimiento, y saber escribir y redactar en base a lo que hemos leído. No podemos escribir o redactar, anotar nuestras ideas, porque se nos llena la cabeza. No, todo debe tener un respaldo científico. Si yo quiero hablar de la motivación, si yo quiero hablar del aprendizaje, si yo quiero hablar del bullying, o de repente del problema del COVID actualmente, tenemos que leer mucha publicación, pero publicación no en cualquier sitio. Busquemos información relevante, importante, en las bases de datos. Ahí está Cielo, ahí está Scopus, ahí está la WebSite, ahí está el Vesco, y una serie de bases de datos. Inclusive, podemos entrar a la biblioteca de nuestra universidad. La Universidad Vallejo, César Vallejo, tiene su portal, su biblioteca digital. Y en ese portal de la biblioteca
que se encuentra justo en la plataforma. Cuando ustedes ingresan, buscan biblioteca digital, van a encontrar una serie de portales y bases de datos. Van a encontrar tesis, muchas tesis. Van a encontrar muchos artículos. Van a encontrar libros en los que ustedes los pueden bajar y pueden leer detenidamente. Entonces van a encontrar mucha información, gran información a nivel mundial. Son las bases de datos más importantes que haya. Hablar de Scopus no es cosa mínima. Hablar del cielo, hablar de la Web of Science no es cosa mínima. Son bases de datos muy importantes que muchas universidades lo quisieran tener. Gracias a nuestra Universidad César Vallejo, contamos con esa base de datos. Entonces hay que aprovecharla. Podemos buscar información de todos los temas que nosotros queremos. ¿Para qué? Para respaldar todo lo que nosotros vamos a redactar. Si quiero hacer un estudio acerca de la conformidad del cliente en una empresa determinada, vayamos a la base de datos, sacamos la información más relevante que nos va a ayudar a fundamentar nuestro estudio como base teórica, base fundamental, como cimiento, ¿no?, de nuestro estudio, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Niño en el 2011 acerca del marco teórico. Dice lo siguiente: un marco teórico constituye un sistema coherente de conceptos, teorías, postulados, definiciones, categorías y proposiciones que le dan apoyo y sentido al proceso de investigación. Niño lo aclara muy detalladamente, en realidad, qué cosa es un marco teórico, ¿no? Y tenemos a Muñoz, que en el 2011 también indicó lo siguiente, ¿no?, acerca de lo que es la fundamentación teórica y epistemológica de una investigación. Señala: el marco epistemológico servirá como soporte científico en el que fundamentará el conocimiento reflexivo con el que se elaborará la investigación. Nuevamente los expertos, los estudiosos, los investigadores señalan que para hacer un estudio de investigación, para hacer un estudio científico, hay que tener soporte epistemológico, soporte teórico de todos los investigadores que han escrito acerca del tema relevante en la que nosotros vamos a estudiar. Entonces, busquemos, pues, ¿no? Busquemos esa información, ¿no?, que nos va a ayudar mucho, ¿no? Dentro de lo que es la investigación y la formulación de un problema de investigación, no solamente queda en formular la pregunta de investigación, no solamente nos quedamos en eso. Las ideas que tenemos, las innovaciones que tenemos, no basta eso. ¿Cómo redactar un problema de investigación? No basta eso. Porque cuando redactamos un problema de investigación, hay que tener en consideración también algunos otros aspectos que, si no lo vemos con detenimiento, nos pueden generar más problemas del que tenemos. Muchos problemas todavía van a surgir de aquello que si nosotros no lo tomamos en cuenta en el futuro. Por ejemplo, tener en consideración ¿qué cosa? Los criterios, los niveles, los elementos y los enfoques de cómo va a ser nuestros estudios. Imaginemos que hemos generado una pregunta de investigación muy bien hecha, muy bien detallada, con todos los criterios que merece. Pero tenemos que tener en cuenta que si está bien delimitado, que existe relación entre ambas variables, que esté formulado a manera de pregunta, y además que trate un problema que se pueda medir y observable. Ah, ya, profesor. Muy bien. Imaginemos una variable que se llama motivación, vamos a poner un ejemplo, o comprensión lectora, o capacidades matemáticas, o el bullying, o de repente quiero estudiar la trisomía par 21, ¿no? Bueno, el síndrome de Down, ¿no? Debe ser medible y debe ser observable. Ah, ya, entonces la variable debe ser medible y observable, y aparte de eso la variable debe tener definición precisa, clara y precisa. Toda variable debe tener una definición clara y precisa. Ser observable y además que se pueda medir. Si no se puede medir, entonces no es variable. Si no es observable, entonces no es variable. Entonces hay que tener en cuenta qué cosa es una variable, ¿no?
La variable es aquello que todo que se pueda medir y además tiene una definición hecha por expertos, ¿eh? No es una definición que yo voy al RAE, al diccionario y empiezo a leer lo que dice. No, no. Debe ser una definición hecha por expertos. El RAE no va a servir de base, pero sin embargo, no tanto. En cambio, si la definición dada a una determinada variable da a un experto, eso nos va a servir mucho de base. Debo de considerar lo siguiente al momento de plantear o formular un problema de investigación. Los niveles. Señala Supo en su libro del año 2015, llamado Investigación Científica, Supo señala lo siguiente, ¿no? Que los niveles pueden ser exploratorios como primer nivel, que es el más bajo. Luego viene el nivel descriptivo, un poquito más fuerte, un nivel más, por eso se llama niveles. Luego viene el nivel correlacional, el explicativo y el predictivo, que tiene gran potencia. Es un nivel muy completo. Entonces, vamos a detallar el nivel exploratorio. El exploratorio son aquellos estudios que nacen desde un inicio. Es para conocer algo que no conocemos. Estudios hechos en Marte, estudios hechos en la Luna, o de repente entramos a una cueva y encontramos cosas novedosas y estamos explorando el lugar, explorando el sitio. Entonces son estudios exploratorios. Cuando pasamos a un nivel descriptivo, entonces cuando pasamos a ese nivel, tenemos que indicar los niveles que existen dentro de las dimensiones de ese estudio, en forma de porcentajes y en forma gráfica, y tenemos que explicar cada una de ellas. Entonces, a esto se refiere cuando es nivel descriptivo, porque voy a describir mi realidad problemática mediante tablas y figuras. Voy a hacer una descripción de ellas, porque lo puedo observar. Hasta ahí llega ese nivel. Pero ya cuando ya voy al nivel correlacional, y eso es una cosa un poquito más fuerte, subió un poco el nivel. Cuando hablo de nivel correlacional, estoy hablando de dos variables, y a cada una de las variables la voy a describir, la voy a observar, la voy a medir, y es más, voy a ver la relación que existen entre ambas variables. Entonces, hasta ahí llega el nivel correlacional. Profesor, y si yo quiero hacer un nivel descriptivo, muy bien, pasará a un nivel más, pero ya depende de ti. Si tú crees que eres capaz de hacer un nivel correlacional, te felicito y te apoyo en todo lo que tú desees. Entonces pasemos a ese nivel explicativo. ¿En qué cosa quiere decir el nivel explicativo? Profesor, quiere hacer una tesis o un estudio acerca de la motivación y el aprendizaje. Muy bien. ¿Estudio de qué clase? Correlacional. No, quiero hacer una correlacional causal. Correlacional causal ya tienes que explicar en detalle las causas de por qué inciden, los motivos, el por qué. ¿Por qué sucede tal cosa en la variable dependiente? Da una variable independiente. Ese es un estudio correlacional causal. Y que ese es un estudio explicativo. Otro estudio explicativo vendría a ser el caso de un diseño cuasi experimental. Voy a aplicar algún método para que mis estudiantes mejoren y el efecto de aquello lo voy a ver en el resultado final, en una prueba. O sea, aplico algo, de repente un método nuevo, una estrategia, una técnica nueva, vamos a llamarle el método A, B, C, para ver el efecto que ocurre en una variable dependiente y cómo lo puedo medir en los estudiantes. Entonces, este es un diseño netamente experimental, que aparte de hacer un estudio exploratorio, descriptivo, observable y detallado, voy a ver el efecto. De repente voy a ver el efecto aplicando, pues, ¿no?, una prueba de Udemy o una prueba de Wilkinson. Entonces, es un estudio más fuerte, es un estudio más potente, ¿no? Y que muy bien podía hacerse en un estudio de maestría o inclusive en un estudio doctoral. Y bueno, pasamos a un nivel ya predictivo. Predictivo que ya es lo máximo en niveles, según Supo, ¿no? Supo señala que el nivel predictivo es aquel estudio que se está dando en la actualidad, en un contexto real, y que puede abarcar 2, 3, 4, 5 variables de estudio, varias variables al mismo tiempo de estudio, y que todo eso se da en un contexto real. ¿Y por qué le llama predictivo? Porque los resultados que yo obtengo o que se obtienen de ese estudio también me va a dar cabida a predecir lo que podría suceder en el futuro.
Eso es lo que se está dando en nuestra coyuntura. Actualmente se da eso. Se están haciendo estudios acerca de cómo se mueve el virus del COVID-19 y qué es lo que podría suceder de acá a una semana, 2 semanas, un mes. Entonces, esos son estudios predictivos. Son estudios en los que se toma una muestra, control y una muestra experimental. Y están llevándolo a un estudio explicativo, pero ya de luego predictivo, donde quieren ver lo que sucede en el futuro. Es un estudio más fuerte, ya, pero eso depende del tesista. Si el tesista lo quiere hacer, tiene todo mi apoyo, ¿no? Y todo el apoyo de la comunidad científica, ¿no? Además, tener en cuenta cuando formulamos una pregunta de investigación, los elementos que vienen a ser los objetivos, la formulación del problema, la justificación, la viabilidad, la factibilidad, la pertinencia en su momento y el alcance que va a tener, ¿no?, ese estudio, ¿no? Y además señala lo siguiente, ¿no? Hernández et al. Hernández, Fernández y Sampieri también señala lo siguiente, ¿no? Tenemos que saber el enfoque en la que nos vamos a situar. El investigador, el futuro investigador, debe saber que su estudio, ¿a dónde lo va a llevar? ¿Con qué enfoque lo quiera ver? ¿Con qué enfoque, no? Porque tenemos dos enfoques relevantes, muy importantes. El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y bueno, por ahí aparece un tercero que utiliza los dos enfoques al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, hablaremos del enfoque cuantitativo. Cuando yo enmarco mi estudio mediante un enfoque cuantitativo, quiere decir que yo lo voy a poder medir, voy a poder observar, y mediante esa medida y esa observación voy a generar tablas, figuras cuantitativas en las que yo voy a describir. Quiere decir que yo voy a utilizar estadística para que me dé a usar las pruebas. Esas pruebas no van a botar tablas y figuras, no van a dar tablas y figuras. Entonces hay que saber interpretarlas. Se llama enfoque cuantitativo porque voy a cuantificar la variable, voy a medir la variable. ¿Y por qué en el enfoque cualitativo no es así? Muy bien. En el enfoque cualitativo no tanto se va a medir, porque en ese enfoque es netamente interpretación del investigador. En el enfoque cualitativo se van a ver, se van a observar, se van a apreciar, se van a ver las cualidades de mi población, los atributos que tiene mi población. Y esto desde el punto de vista del investigador. Es por eso que el investigador tiene que tener capacidad de observación, capacidad de poder redactar, de poder estimar a la población y escribir toda la realidad problemática y lo que sucede. ¿Y cómo lo hace? Hará una lista de cotejo, hará una pequeña encuesta y posible una pequeña entrevista a cada una de las personas, porque cuando se habla de enfoque cualitativo, se está hablando de una población muy pequeña y que generalmente no pasan de 5. Para eso están los estudios, pues, ¿no? O los métodos cualitativos, que son los métodos cualitativos son, ¿no? Puede ser fenomenológico, puede ser estudio de caso, puede ser investigación-acción, puede ser teoría fundamentada. Entonces, el enfoque cualitativo es netamente interpretativo de parte del investigador. Es lo que a él le parece, es lo que puede observar. Por eso que se plasma solamente en un pequeño grupo. Él no lo puede generalizar. No lo puede, es un pequeño grupo simplemente. Entonces, el tesista, el doctorando, que está haciendo un estudio de investigación o que desea hacer un estudio de investigación en el futuro, debe tener muy en consideración el enfoque. Si va a ser cuantitativo o si va a ser cualitativo. ¿No? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? En el enfoque. Bueno, y ahí están las diferencias que existen entre ellos, ¿no? El enfoque cuantitativo es subjetivo, es objetivo, se puede apreciar, se puede observar y tiene las características de poder medir,
se hacen pruebas de hipótesis, es deductivo, analiza la realidad objetiva, tiene precisión, tiene réplica, tiene predicción, es probatorio. Ojo, es probatorio, se puede probar. Las tesis se prueban, no se demuestran. Las tesis se prueban, no se demuestran, ¿no? Y el enfoque cualitativo, ¿qué sostiene? Las características son las siguientes, ¿no? Es subjetiva. A diferencia del enfoque cuantitativo, el enfoque cuantitativo es objetivo. Okay. Se puede apreciar. Mientras que para el enfoque cualitativo es subjetivo. Todo depende del investigador, de su apreciación que él tiene, de él cómo lo puede observar. ¿Cuáles son sus características de este enfoque? Analiza múltiples realidades subjetivas. No tiene secuencia lineal. Es inductivo desde el punto de vista del investigador. Tiene profundidad de significados. Tiene riqueza interpretativa. Nuevamente indico, ¿no? El enfoque cualitativo, pues no, es de gran grado de interpretación del investigador. Y además se contextualiza el fenómeno. Solamente incide en una situación problemática pequeña, en un determinado fenómeno. Y cuando hablamos del enfoque mixto, quiere decir que usa los dos métodos, o mejor dicho, los dos enfoques, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Y es intersubjetiva. Utiliza los dos enfoques, pero cuando se redacta una tesis o se desarrolla una tesis mixta, en la que tiene los dos enfoques, hay que tener mucho cuidado, porque se hace por separado. Se redacta primero el enfoque cuantitativo y a continuación se redacta el enfoque cualitativo. Y para todo el proceso que tiene la tesis o el estudio, se hace de esa manera. Se redacta cuantitativamente y luego se redacta cualitativamente. Es un estudio muy fuerte, muy potente. Bueno, el que desea hacer tiene todo mi apoyo para poder desarrollar. Bueno, una vez ya definido lo que es cómo formular las preguntas de investigación, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Para el nivel exploratorio, empieza indicando lo siguiente, ¿no? A manera de pregunta, ¿qué es? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿Cuáles son las características? Para un nivel exploratorio descriptivo o correlacional. Que generalmente la mayoría de tesistas lo hacen, pero me gustaría que gran número de tesistas, maestristas y doctorandos, me gustaría que hagan estudios a nivel explicativo. Quieran ver los efectos que produce algo, de qué manera influye, cuáles son sus consecuencias, cuáles van a ser los resultados, en qué favorece algo, ¿no? Cuáles son los factores que favorecen. Entonces, haciendo una comparación del nivel exploratorio, descriptivo, correlacional con los niveles explicativos tienen más potencia, ¿no? Gran potencia. Los investigadores, los tesistas y los maestristas sabrán cuál elegir. De entre sus capacidades, ellos sabrán cuál elegir, pero no solamente eso, sino que también depende de su entorno, de su realidad problemática y lo que ellos aspiran a estudiar, lo que ellos desean hacer en el futuro como futuros investigadores, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, un ejemplo número 1, cómo son los niveles de evaluación de las competencias del docente, desde la previsión de los estudiantes de 4 maestrías especializadas en Centrum PUC, ¿no? De Lima. Este es un nivel descriptivo comparativo. Va a ser una comparación de la variable llamada competencias del docente en 4 grupos de maestría. Hace ese estudio y cada uno de los grupos comienza a comparar. Por eso se llama descriptivo comparativo. En el ejemplo 2, señala lo siguiente, ¿no? ¿Qué relación existe entre los recursos digitales y las competencias matemáticas en estudiantes del 5º grado de la institución educativa El Carmen La Victoria? Este estudio es netamente correlacional, diseño no experimental. ¿De qué se trata? Solamente se desea correlacional, medir el grado de correlación entre la variable los recursos digitales y la variable las competencias matemáticas. Tenemos en un ejemplo 3 que dice lo siguiente: ¿qué relación existe entre la gestión administrativa y el clima organizacional en los trabajadores de la municipalidad Reque en el 2017? Este estudio nuevamente indicó que es correlacional, porque va a correlacionar la variable gestión administrativa y la variable clima organizacional. Tenemos como un ejemplo 4 que dice lo siguiente: ¿cuáles son los niveles de evaluación de las competencias del docente
desde la percepción de los estudiantes de 4 sedes del SENATI. Nuevamente acá se está hablando de una sola variable que se llama competencias del docente. Desde ahí es descriptivo, ya que aparece una sola variable. Pero si yo observo desde la percepción de 4 sedes, va a comparar la variable competencias del docente con 4 poblaciones de 4 sedes. Entonces es una descriptiva comparativa. Esa es la manera de poder evidenciar algo que se señala en la pregunta de investigación. Como ejemplo 5, tenemos una correlacional no experimental. Señala lo siguiente. ¿Cuál es la relación entre las creencias irracionales, ahí tenemos una variable, y la cólera en adolescentes? Estamos hablando del cólera, de la enfermedad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 2 variables, creencias irracionales y la cólera en los adolescentes, ¿no? Para que estas variables se relacionen simplemente, no correlacionar. Tenemos otra, que señala lo siguiente. ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y el control interno del área de tesorería del SENASA? Nuevamente tenemos 2 variables que se correlacionan a la vista, ¿no? Tenemos otra, una descriptiva comparativa como ejemplo 7. Señala lo siguiente. ¿Cómo son los niveles de gestión de compras en 3 empresas constructoras de Lima? ¿Cuál es la variable? Gestión de compras. Hasta ahí es descriptiva. Pero ahora me está hablando de 3 empresas constructoras. Quiere decir que esa variable se va a comparar con 3 empresas constructoras. Por lo tanto, es descriptiva comparativa, ¿no? Y por último, tenemos una explicativa cuasi experimental. Como ejemplo 8. ¿Qué dice? ¿Cómo influye el método A y B en la comprensión lectora de textos poéticos en estudiantes del segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte, sede Centro 2018? ¿Cuál es la variable acá? Método A y B. Es una creación del autor. Él ha creado el método. ¿Cuál es la segunda variable? Comprensión lectora de textos poéticos. ¿Y por qué se dice que es experimental y de nivel explicativo? Porque al crear un método, él quiere ver el efecto, lo que ocurre en la comprensión lectora de textos poéticos, en los estudiantes, dado que él ha creado el método, ¿no? Quiere ver los efectos, lo que ocurre posteriormente, ¿no? Es un estudio un poquito más complejo, un poquito más detallado, ¿no? Demanda de mayor experiencia, ¿no? Bueno, acabando mi interlocución, mi exposición, a beneplácito y también muy contento de haberles ayudado en algo. Muchas gracias a todos por prestar atención.